Voy. Ya desde los primeros poblamientos de la ciudad, del municipio, cuando se empieza a conformar el pueblo, pues ya se ve un poco la importancia que tiene la madera a la hora de constituir pues, la nueva trama urbanística que se da en la ciudad, ¿no? De ahí que la madera ha sido muy importante desde los primeros, del final del siglo XVI, XVII, etcétera, para ver la importancia que tiene la madera, pues entonces el masa forestal y Cos de los Vinos es el territorio más importante, ¿no? Entonces ese corte, esa industria, ese corte, ese labrar la madera, ese cerrarla, pues entonces hay un lugar en la zona alta de Cos de los Vinos que se llama el aserradero, ahí se cortaba. Esos maderos se deslizaban calle abajo, por la calle de San Antonio, que la tenemos aquí, calle San Antonio, calle Hércules, porque tenía que llegar a donde estaban las carpinterías. En la zona de hoy, calle Hércules, que era antiguo San Antonio, ahí habían carpinteros de oro blanco. Carpinteros de oro blanco son aquellos carpinteros que se dedican a hacer puertas y ventanas con tea, pinotea. Ahí se trabajaba de forma artesanal todos los que son los elementos arquitectónicos de las casas, ventanas, puertas, las vigas que llevan, las columnas, es muy característico la belleza que tiene y la importancia que ha tenido la madera en ese sentido. A partir de ahí, parte de esa madera, de esas tablas, se transportaban, seguían transportándose en corsa o bien con becias, prolongación Camino de Arzola, empataban con el camino antiguo de la playa, el andén, y llegaban hasta la caleta de San Marcos. Caleta de San Marcos, que no era playa realmente, se llamaba Caleta de San Marcos. En la Caleta de San Marcos estaban los carpinteros de Rivera, la mayor parte de ellos portugueses y vizcaínos, que se dedicaban a hacer barcos de un cierto tonelaje. Y hay hay un hecho histórico en el que uno de los barcos más importantes, luego por la proyección que tuvo, es el del Amaro Pargo, se hizo en Icó. En noviembre es la época importante a la hora de estrenar el vino. Antiguamente se tomaba como algo significativo que siempre en víspera de San Andrés, ese 29 de noviembre, había que abrirse al vino nuevo, ¿no? Había que estrenar el vino nuevo. En el pasado lo que se hacía en noviembre es llevar a la zona del mar para limpiar las barricas. Efectivamente, las barricas se transportaban hasta la playa de San Marcos, en Corsa, ahí se lavaban y se curaban. Y se metían callados para lavarla, pero eso tendría que ser una operación previa al encierro de los vinos, porque nosotros estamos haciendo las vendimias a finales de septiembre, ¿no? Septiembre, algunos de octubre. Y si lo estrenas en noviembre, las barricas tendrían que estar ya preparadas. Lo que en el pasado era la importancia del trabajo, de la madera, luego con el tiempo pues se fue conformando de forma lúdica, que es lo que entendemos ahora cuando vemos a niños y mayores, a chicos y grandes, pues arrastrarse, ¿no? por estas pendientes, en el sentido de rememorar lo que en el pasado pues fue muy importante, que fue la madera. Lo interesante es el arrastre, y el arrastre fue, creo que estuvo presente hasta realmente en desaparecer los carpinteros de Rivera en la Caleta de San Marcos. Evidentemente que el origen es ese. No hay otro, el arrastre de tabla, el arrastradero. Icó es el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas conserva, ¿no? Y los iconenses estamos muy orgullosos de todas y cada una de nuestras tradiciones, ¿no? Es una población dispersa, la de Icó, municipio de 24 y subiendo 1000 habitantes, que bueno, yo creo que esa población dispersa ha hecho que Icó haya mantenido sus tradiciones, ¿no? Todas son importantes, todas son muy queridas, pero San Andrés es algo, obviamente, como tú bien dices, especial, ¿no? Todos lo llevamos pues muy dentro y la festividad obviamente no es la de un barrio en particular, no es del casco en particular, es de todo Icó y en cierto modo es uno de los elementos de todas las tradiciones nos unen, pero San Andrés es la tradición que especialmente nos une. San Andrés pertenece al municipio de Icó de los Vinos porque tú puedes ir en San Andrés a cualquier calle que sea un poco pronunciada, ahí te verás
a la base, que son los niños tirándose, y en cualquier sitio que pueda haber una bajada y llegan niños, ahí grandes y niños todos se tiran. Sí es cierto que como esto eran en las calles más grandes, esta, la calle Hércules, la calle del Plano, que son las calles más largas, más pronunciadas, pues cuando más gente venía para tirarse por lo más rápido y por lo más largo, ¿no? Porque de eso se traba, de cuanto más corría y más bajada era, pues más disfrutaba de la tabla, claro. Vamos a confeccionar una tabla. Una vez que hayas conseguido la tabla, luego tienes que conseguir las traviesas, que le llamamos nosotros. Confeccionarla. Una vez que hayas conseguido la tabla, como digo, entonces seleccionas la traviesa. La traviesa de detrás más alta que la de demás. El cojín de saco y dentro pinocho o crin o trapos tal. Y la demás un poco más baja para poner los pies. Y la más importante es la del chanfle. Esta está un poco deteriorada por los leñazos que se ha dado, ¿no? Pero esta traviesa tenía que ser ancha, bastante ancha, después otra encima, para poderle hacer el chanfle. El chanfle en esa época era muy importante, porque si no, no te podías arrastrar, porque como las piedras de la calle no estaban uniformes, tropezaban. Y claro, si la tabla viene a una velocidad, tropieza, ya sabes dónde vas a parar, te pegas una leche del carajo. Es importante señalar que esto no se va a perder, es decir, que todas las instituciones, pero la institución principal es la familia, ya desde la familia se va promoviendo estas fechas de San Andrés, se rescata la tabla, se acondiciona, porque ya viene la fecha, que es la oportunidad de oro, para arrastrarse por la zona, por la pendiente característica de mi barrio, ¿no? Desde pequeño tú vas viendo como tus padres, tus abuelos, tus primos, tus tíos, la tradición es ir a arrastrarse las tablas en noviembre. Y tú aquello de pequeñito veías aquello y tú decías, se te llenaba la sangre, se te hervía la sangre y tenías que ir a buscar una tabla para tirarte. Te daba igual del tamaño que sea, aunque no pudieras con ella, pero tenías que coger una tabla para tirarte. Fuimos a vivir a Icod en el año, cuando yo tenía 5 años. Y ahí fue cuando mi padre nos puso una tabla, cuando vimos la fiesta. Vivíamos cerca, al lado de la calle del Plano, y la parte de los niños pequeños, y nos puso una tabla ahí y empezamos, Óscar y yo sobre todo, que teníamos 6 y 5 años. Y yo creo que Ana un año más tarde, porque tenía 3, no. O sea que hace ya muchos años, estábamos hablando del 75. El año 75, exacto. Y crecimos aquí en esta calle, en casa de nuestra abuela, y nuestro abuelo pues siempre a todos los nietos nos hacía nuestra tablita, y siempre a ver quién es la que corría más. Y la verdad que esa era nuestra fiesta, era como un jolgorio que llegaran esos días, tanto con nosotros como nuestros abuelos, que se volcaban con nosotros a hacernos las tablas, y un poco nos metieron eso en vena, y éramos una familia muy grande, y siempre nos tirábamos por aquí, y siempre era como una fiesta, y que es una fiesta, pero dentro de la familia era como algo más, ¿no? Y así hasta hoy en día, que no hemos podido dejar de tirarnos, claro. El San Andrés de mi época es glorioso. Pues ya. Aquí tengo la tabla, hoy se las dedico a mi nieta Sara. Esta tabla, yo tendría 3, 4 años y esa tabla seguramente la levanté o alguien la cogió del piso de mi casa, del piso de TEA. Bueno, y esa tabla yo me arrastraba. Porque antes de conseguir una tabla de TEA, a no ser que se la pilara a alguien por allí, ¿qué tal? Pero... Pues verás, estas son nuestras tablas de pequeña. La primera que tuvimos, ¿no? Ya están bastante estropeadas. Tenía su chanfle. Éramos muy pequeños, pues cabíamos aquí, pues teníamos 4 años. TEA, ¿no? Esta es verdadera TEA, sí, 4 o 5 años tendríamos. Sí. Y esta las recuperamos y las colocamos en una de las tablas, mi tabla de Riga, estaba en la parte de abajo. Pero claro, están tan estropeaditas, pero es pura TEA. Esta cuando arrastra va muy rápido y sobre todo el olor a TEA, a madera quemada en las calles es magnífico, es una sensación muy, muy primitiva. ¿En el valle se cambia? Somos un grupo de amigos que siempre nos hemos tirado con lo que es con TEA negra,
¿vale? Es el olorcito ese que desprende, que es el que identifica lo que es San Andrés. San Andrés puede ser tanto de tea como de cualquier tipo de madera. Yo, por ejemplo, las cosas a lo mejor de lo que ha evolucionado en cuanto al tema de las tablas de fibra y que la cantera que viene ahora lo que busca es la velocidad, poder hacer el espectáculo con las tablas, dar vueltas. Eso es un San Andrés moderno. Para nosotros el San Andrés es el bajar con la tabla de madera, el olorcito que deja, el vinito y la castaña. Eso es lo que identifica al San Andrés, que el que ha nacido aquí en el pueblo es el olorcito peculiar que te identifica con San Andrés. Antes más, ¿no? Ahora hay menos tea. Ahora hay menos tea. Antes, cuando más... pequeña sí olía mucho. De hecho, en la parte grande había mucha gente que tenía cebo auténtico. Claro, animal, claro. Y olía mucho. Ahora ya como se ha pasado a la fibra, sí, a la baquelita, entonces ya huele menos. El olor de pequeña yo no lo he recuperado. Huele menos. En la calle, cuando pequeña no es igual. No es el mismo, pero es verdad que todavía quedan algunas de tea. Son más pesadas también, es verdad. A mí me costó pasar a la de fibra. Sigo teniendo la de riga, pero es verdad que va más lenta. Y cuando pruebas la velocidad, apetece ir un poquito más rápido. Lógicamente, con el paso de los tiempos, digamos que diferentes corrientes, incluso a nivel tecnológico, que se incorporan un poco a esta tradición que mínimamente es deslizarse calle abajo. Lógicamente, en el pasado, en muchas de esas calles, que incluso lo mantienen como tradición, tiene que ser la madera, el olor a la tea. Y según la zona del municipio, porque no solo es calle San Antonio y calle El Plano, en todo el municipio, como tenemos estas características de calle, pues la gente se arrastra en su zona, cerca de su casa, en su barrio, y lógicamente han incorporado nuevas tecnologías que vienen a avanzar en un determinado sitio, en un determinado momento, que es lo espectacular, pero quizás pierde ese sabor de lo ancestral, de lo que nosotros nos da compromiso con el pasado. Me he dado cuenta que no puedo estar en contra de todo, porque los avances tecnológicos no se pueden evitar. No cabe duda que hoy en día existe el metacrilato, la fibra, la baquelita y no sé qué otra pasta por ahí hay que se desliza tanto como la tea. Como todas las tradiciones evolucionan. O sea, a mí mucha gente dice, ¡ay, la tabla de tea la tradición! El objetivo es el arrastre. Con lo que te arrastre, sí, hombre, a mí, yo soy tradicionalista y me gusta la tabla. De hecho, tú lo verás aquí, mis tablas son de tea. Yo soy partidario de recuperar la tabla. Pero aquí tenemos, enséñame esta. Ahí tenemos un híbrido de... Sí, tenemos una tabla que es de tea, que es la primera mía, tabla mía, la tenemos aquí, y después esto es un híbrido, como digo yo, para que deslice mejor. Sí, tenemos aquí, tenemos ahora con metacrilato, la tabla de tea original y el metacrilato. ¿Qué desvirtúa? Pues nada, sencillo, no hay que echarle ni cebo. Evidentemente esto desliza mucho más que la propia tea. Pero que no, de hecho, tú lo recordarás, lo comentábamos antes, yo vi echarse a Celio con un capó de un Volkswagen. A Celio lo montamos al centro porque él estaba esperando por mí, él siempre todos los años, Celio Lucas, aquí el de la Chatarra. Él esperaba, también estaba el político, mucha gente aquí esperando, y entonces Celio Lucas se echó al centro, pero me eché sin tabla, es la primera vez. Y él no está saltando dentro de allí porque, claro, el capón era así y Celio Lucas estaba al centro. ¡Oh, lincha! Y yo, ¿qué te pasa? El culo. Pues, no llegó a bajar el bache. Pero después sí le metí una tabla de tea negra. Entonces sí llegábamos, sí era un bombazo abajo. San Andrés la hace el pueblo y nadie más que el pueblo. El ayuntamiento podrá acompañar, pero San Andrés históricamente, nace como una tradición y nace porque el pueblo, a través de las evoluciones que debe haber tenido y que los historiadores han puesto y han remarcado, es algo que no es fijo. Todavía se conservan en muchas casas esos tablones que eran hasta competiciones familiares que iban de 6, 7, 5, 6, 7 personas de la misma familia arrastrándose para lucirse un poco ante los vecinos, ¿no?
Este tiene una historia de mi tío y tiene por lo menos 35 años. Y en ese tiempo se llaman él y todos sus amigos. Y después de la generación de él pasó a la generación mía. Y de mi generación a la de mi hermano, a la de ellos. Ahora 10, 12 personas. 10 personas. Antes cabían más porque se cortó 1,5 metros. Y antes cabían por lo menos 15. Aquí no ha habido tablón, no lo ha habido ni lo habrá. Eso es tea blanca, 4,5 metros, 4 metros y medio. Un viaje solo, te podía echar un viaje solo. No ha habido tablón, lo llamábamos el Iberia. El Iberia me acuerdo yo, sí. Ese no Sí, un tablón, sí. Sí, éramos muy pequeñas, pero sí, todos son de la época esa más o menos, sí. El que entraba por la casa de la señora abajo al final de la calle, ¿no? Que entraba. Los celos. Que sí, saltaba, que tenía al saltaba final a la huerta o le entraba a la señora por el salón mientras veía la tele por la noche, ¿no? Y nos acoge mucha gente de fuera. Yo me acuerdo de venir gente de Fuerteventura, chicas de Fuerteventura, chicos de Fuerteventura, se nos echaban con nosotros por ahí para abajo, que las tías tenían unas agallas que agüita y las metíamos, se metían en el tablón conmigo para abajo. Y sin problemas, la verdad que llegábamos abajo, entramos por las gomas para adentro y yo no sé, las pibas aquellas eran de hierro también, se acoplaban a nosotros. Y compartir, sí. 2, 3, 4, como comentas, pero no solo nosotros, sino gente que viene de fuera, que quiere probar. Sí. Porque te ven, dice, bueno, pues con este señor, con estos chicos y tal, nos podemos votar que se ve que son relativamente serios, ¿no? Sí, con nosotros ha Y tirado mucha gente, bueno... Aprovecha. todo tipo de nacionalidades ha venido aquí que viene a ver la fiesta y se tira con nosotros. Y se quedan flipando de eso. Cuando yo era preparador físico del Canarias, traje a Jim Brown, al americano, a arrastrarse en la tabla. Lo traje y lo monté delante y lo arrastré. Y cuando llegamos abajo, dice, oh, Álvaro, no más, please, no más. Claro que cuando te tiras, hay tanta gente, forma parte de un espectáculo, ¿sabes? El ver tanta gente que te está mirando, la sensación que aunque tú no la ves, cuando estás bajando por la tabla, yo no me fijo en la gente, lo único que ves es gente, y te metes en un pasillo de gente, y es todo tan rápido que ya sabes lo que tienes que hacer y la sensación esa de llegar a las gomas es como... A ver cómo te lo explico. Mucha gente cuando tú la llevas contigo, mientras vas subiendo la calle le vas diciendo un poco lo que tiene que hacer, te los ves muy nerviosos, muy sobrecogidos, y sin embargo cuando llegas abajo y todo ha ido bien, ya explotan en emoción, en alegría, otra vez, ¿sabes? Es hay que vivirlo. Que va detrás es el que como un timón y es un poco la gente dice, no, y porque yo quiero ir detrás, no, pero claro, aunque sea una calle recta, que volvemos a lo mismo, que hay más calles, o sea, hay calles que la tendencia es que te llevan al bordillo, como por ejemplo San Antonio o la calle Hércules, no son tan rectas, aunque la calle del Plano sea recta, si no controlas un poco con el tema de los guantes y con el tema de la dirección, de manejar un poco la tabla, pues corres el riesgo de... Y claro, yo tengo por ejemplo la tendencia que siempre es entrar de lado así, el primero no se daña. Nosotros de toda la vida en la calle del Plano. En la calle del Plano, y de hecho nos dice la gente de San Antonio... Esa es muy peligrosa, y yo siempre digo, no, la más peligrosa es la de San Antonio, porque es muy grande, tiene mucha curva. Es curioso, porque donde tú aprendes no le tienes miedo, ¿no? Tienes emociones. Sin embargo, yo pienso en San Antonio y creo que soy incapaz de arrastrarme en San Antonio incapaz o en la Hércules. Pero ellos dicen lo mismo. Yo en la Hércules sí me he arrastrado. La calle San Antonio no es completamente recta, tiene su curvita, pero para eso estaban los remos, para conducir la tabla, o sea... Había que tener una habilidad nata de nacimiento, con el cuerpo mismo,
la conducíamos y tal y cual, y la tabla, según la presión que ejerce el cuerpo en la tabla por el movimiento que hace, conserva esa dirección que tú le quieres dar y busca el centro, ¿eh? Vives la velocidad, el saber que estás yendo en la calle de siempre y sabiendo que llega a su final y que tienes que ir cumpliendo los cánones de la calle según donde estés, ¿no? Y en el caso de la Hércules, que es donde ya últimamente solamente me arrastro, pues sabes que hay, pues según si sale más al centro o a un lado, pues tienes que tocar en un sitio, luego te despegas, vuelve a tocar, y luego ya que entras en el bache y pues vas llevando la tabla, ¿no? Que se lleva y se dirige con las manos, con unos guantes, tienes que llevar unos guantes. En la calle Hércules antes no habían gomas, ¿no? Se llevaba y llegábamos más allá del estanque y había donde terminaba la calle en la calle Hércules tenía una curva, camino de lo que es el cruce de la playa de San Marcos, pero el camino histórico seguía hacia abajo y nos metíamos pues por las piedras, los tartagueros. Bueno, son imágenes, ¿no? Que uno ya no termina al final en los tartagueros, pero termina uno en las gomas que pone el ayuntamiento, porque hay que poner límite y fin a la calle, ¿no? En la época nuestra no habían gomas. Las gomas estaban muy buscadas por los zapateros. Entonces, la forma de frenar, pues sencillamente con los remos, para eso estaban con los que se llamaban remos y frenos. Pero esto es que te servía para impulsar la tabla, para impulsarla cuando ibas a comenzar a lanzarte, y luego para conducirla a través de la dirección que quisieras coger, y luego la agilidad que había que tener durante la velocidad que tenía la tabla en su trayectoria. Había que con el cuerpo, uno el remo en el suelo o el otro, porque ya no te valía esto, ya tenía que ser voy, voy, y al grito de voy, voy, eso te daba un ánimo y una fuerza, llegabas abajo, pumba para arriba otra vez. Seguramente a mediados del siglo XX, pues la tradición de las tablas pues un poco requería de alguna manera de parar esos utensilios de alguna forma, ¿no? Entonces se ideó, seguramente por el ayuntamiento, pues poner algo que la frenase. De ahí que es importante que llame la atención que en la parte baja de las pendientes están las gomas, los neumáticos de coche que un poco paran esto, ¿no? Pero bueno, lo que es el proceso de la peatonalización de lo que es la calle San Sebastián y también de los franceses ha creado una calle muy querida ya por los icodenses, donde concurren muchos niños y niñas, porque es una calle muy segura, y como tenemos la calle San Sebastián, bueno, donde la gastronomía y más especialmente esos días es todo un espectáculo, pues bueno, se ha creado un espacio muy bonito y querido en sí, ¿no? Cuando llega ese día, es un deseo que te sale de dentro de arrastrarte, que yo no lo sé explicar, no lo sé describir con palabras, porque es un deseo, y luego una vez que estás encima de la tabla, ¿qué sientes? Sientes como que eres el mejor, como que eres capaz de vencer al mundo entero, no sé, ¿de dónde se saca esa ilusión? Esto le pasa a todos los niños, a todos los chicos. Se creen siempre el mejor encima de la tabla. Desde chiquitito ya podía estar con ropa nueva, que si era San Andrés y me llegaba el olorcito a tea, ahí mismo estaba yo. Y después cuando llegaba a mi casa, que mi madre era la que siempre me ponía pantalones blancos y ropita blanca, llegaba todo sucio. pero desde chiquitito siempre me ha gustado lo que es el vivir San Andrés.
Y eso lo llevas en el corazón, esa tendencia, eso de lo que tú puedas hacer cuando desde pequeño, esa tradición que tienes canaria, y eso lo llevas en el pecho, en el corazón. Yo creo que es único, no es comparable. O sea, mucha gente te dice montaña rusa, velocidad en una moto, yo qué sé, moto de agua, pueden hacerte mil comparaciones, pero esto es único. Esto es único por lo que se ve, vas a faz de suelo, es una velocidad que no te imaginas que pueda coger una tabla y es único. O sea, que es indescriptible, tienes que vivirlo, tienes que subirte y después engancharte, porque una vez que te subes te enganchas. Siempre parece que te ponen una capa y que estás protegido de todo, pero no te das cuenta que al final la velocidad y el choque es lo que te va a marcar. Pero bueno, tú te olvidas de eso, te pones la capa, te da igual, te parece Superman, pero tú te tiras. Hay que vivirlo. No se puede explicar. El que no lo conoce tiene que montarse para saber lo que es disfrutar de San Andrés en hidrografía. A mí me parece un evento extraordinario. O sea, subirte en una tabla y arrastrarte por una calle, no sé si se produce en alguna otra parte del mundo, pero es bonito de ver. Y por supuesto ver algunos históricos como el Caballero 2000, que eso es un deleite. Ver ese tablón de tea con 10 personas, eso es digno de ver cómo avanzan, cómo pasan el bache y cómo llegan a las gomas. Lo importante es que esto jamás en la vida va a desaparecer, porque mientras hayan niños y estén naciendo niños, esto va a perdurar, ¿eh? Nosotros nos vamos, se irán los otros y los otros, pero ahí están los niños que son los encargados de sacar esta tradición tan noble y única en el mundo, mientras haya vida, habrá San Andrés. No nos preocupemos.